En este vídeo os vamos a hablar sobre la historia de Birmania o Myanmar y sobre su minoría étnica, lingüística y religiosa llamada los rohingyas. Birmania se encontraba deshabitada hasta el siglo IX a.C. A partir de ese momento empezaron a llegar numerosas colonias, entre ellas la más destacada fue la de los rohingyas, por ser la más discriminada. Los rohingyas, como ya he dicho antes, son una minoría étnica, lingüística y religiosa procedente del estado de Arakan, al oeste de Birmania. La gran mayoría de la población birmana es budista y este grupo minoritario profesa el Islam suní. Por esta simple razón no son reconocidos como ciudadanos y no contaban con documentación identificativa hasta 1995. Los rohingyas son considerados la minoría más perseguida del mundo por la ONU. La llegada de todos estos habitantes constituyó un reino con sede en Pagan, ahora llamado Bagan. Esto hizo que el país entrase en numerosos conflictos, siendo el más importante el que tuvo con la colonia británica. El Imperio Británico estableció un protectorado colonial en 1886 con capital en Rangún y Birmania se convirtió en provincia de la India Británica. La resistencia continuó en el norte del país hasta 1890 y acabó con la destrucción de pueblos y el designio de nuevos líderes militares. El canal de Suez fue abierto por esa época y la economía birmana, la demanda de arroz creció, así como los impuestos a los terratenientes del virreinato indio. Con el tiempo, los birmanos no se vieron beneficiados excepto algunos de ellos, los cuales pudieron ir a estudiar a Londres. Al volver, exigieron más independencia de la India británica y desde 1920 el progreso y la reforma, con poderes limitados, fue surgiendo, así como mayor representación de Birmania en la política. Para frenar la insurgencia de los británicos recurrieron a la fuerza militar en todo su potencial y a promesas de reforma. Sam fue juzgado y ejecutado. Su muerte haría surgir una nueva generación política y los estudiantes fueron protagonistas del descontento con una revuelta en el movimiento Tankin. Separó Birmania de India y prometió una nueva constitución y elecciones a una asamblea. El origen sobre esta etnia es un tema muy controvertido entre los historiadores actuales. Me voy a basar en Jacques P. Leiner, el cual afirma que en el siglo IX se encuentran los primeros musulmanes en Myanmar debido al comercio y no es hasta el siglo XVIII en el que se encuentra en documentos oficiales en la palabra rohingya, concretamente en el de un médico inglés, y a partir de ahí son los primeros, se cuentan las primeras comunidades de esta etnia. Esta etnia se caracteriza por ser una minoría en un país el cual es el 90% budista y es una minoría musulmana. Tienen un idioma propio que combina chittagonia, árabe y urdu. Del siglo XVIII, un pueblo sin estado. Ellos afirman que son indígenas del estado Rakhine, descendientes de comerciantes árabes, pero el estado birmano asegura que son migrantes musulmanes que se originaron en Bangladesh y emigraron a Myanmar durante la ocupación británica, aunque asumimos como verdadera la primera afirmación del pueblo rohingya. Arakan en el siglo VIII. Gracias a su situación en la bahía de Bengala, Arakan fue un centro de mucha importancia en el comercio marítimo y el intercambio cultural entre el imperio muayán y el mundo exterior. Los mercaderes árabes utilizaban esta bahía para llegar a Arakan. Muchos investigadores aseguraban que los musulmanes utilizaron la región para llegar a China y a India, siendo una rama sur de la ruta de la seda. Esta enclave se convirtió pronto en una ciudad importante de la zona, en donde los mercaderes árabes se casaron con mujeres locales, haciendo crecer la ciudad y la influencia musulmana en la región. Los rohingyas actuales aseguran ser descendientes de estas primeras comunidades musulmanas. La conquista birmana de Arakan en el siglo XVIII fue llevada a cabo por la dinastía Konapum, que conquistó Arakan en el año 1785, lo que provocó que 35.000 personas de la zona huyeran en el año 1799 hacia la vecina Chittagong, en la Bengala británica, escapando de la persecución bamara, buscando a su vez la protección que el Imperio Británico les podía ofrecer. Arakan, como colonia británica en el siglo XIX, llevó a cabo políticas en la región que alentó a los habitantes bengalíes de la zona adyacente a que emigraran a Arakan como jornaleros agrícolas. A su vez, la Compañía de las Indias Orientales extendió la presidencia de Bengala a Arakan, por lo que no había límites entre Bengala y Arakan ni existían restricciones de migración entre las regiones. La convivencia del pueblo rohingya con el pueblo de Birmania ha sido prácticamente inexistente, ya que desgraciadamente siempre han estado segregados y apartados del resto de
de la población bajo pretextos tan estúpidos como su religión o, lo que los propios birmanos defienden, el integrismo islámico de esta minoría. Uno de sus últimos asentamientos con el pueblo budista es la antigua aldea de Nachi, que dejó de existir tal como se la conocía en junio de 2012. En esta fecha, la convivencia entre budistas de la etnia Rakhine y los Rohingya quedó sepultada entre la sangre de decenas de víctimas mortales, en su mayoría rohingyas, y las incontables viviendas que se vieron reducidas a escombros. De este asentamiento ya no queda ni el nombre en los mapas, ya que el gobierno local simplemente lo ha borrado de su mapa y lo ha sustituido por el nombre Rakhine de Rautariya. Myanmar accedió a la independencia en 1948 y tras varios años de democracia, en 1961 un golpe de Estado instaló un régimen militar, responsable de numerosos abusos y violaciones de los derechos humanos. Debido a ello, Myanmar estuvo sometido durante años a sanciones económicas por parte de los países occidentales. Los años de dictadura militar sumieron al país en una larga guerra civil, con numerosos grupos insurgentes de base étnica y en situación de pobreza, que se vio agravada por distintos desastres naturales. Ante el cada vez mayor aislamiento del régimen y la cada vez más profunda crisis, se inició un lento proceso de transición hacia la democracia que aún continúa. Tras 5 años de gobierno cuasi civil, en 2015 tienen lugar nuevas elecciones, que fueron ganadas por el principal partido de la oposición, la Liga Nacional para la Democracia, de la histórica opositora y ex premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. El éxito de la LND no permitió, sin embargo, que ella accediese a la presidencia, ya que según un artículo de la Constitución, ningún ciudadano con familiares directos extranjeros puede ser elegido presidente, lo que cerraba cualquier posibilidad suya a acceder al cargo, pues sus 2 hijos tenían nacionalidad británica. Finalmente, en 2016, uno de sus colaboradores más cercanos, Shin Kyo, fue elegido presidente, por primera vez democrático desde los años 60. Aunque renunció por problemas de salud este año y fue sustituido por Win Myint desde marzo. Con la elección de Kyaw se abrió una nueva etapa en la que el gobierno civil de la LND, que comparte el poder con el ejército, que sigue controlando importantes esferas del poder. En septiembre de 2017, ARSA intentó declarar unilateralmente un alto el fuego temporal con el gobierno birmano por razones humanitarias, pero este se negó, esgrimiendo que no negocia con terroristas. Los retos principales del actual gobierno son la continuación del proceso de paz con los grupos insurgentes étnicos que todavía no se han sumado al acuerdo de alto el fuego que se firmó entre el gobierno y 8 de ellos en 2015. En dicho acuerdo se inicia un diálogo político en el que participa el gobierno, el ejército, la sociedad civil y los grupos étnicos armados con el objetivo de redefinir el futuro del país en base a los principios de reconciliación nacional, democracia, federalismo y desarrollo. Por otro lado, el gobierno se enfrenta a la resolución de la violencia en Rakhine, garantizar el acceso de la ayuda internacional a los que la necesitan y asegurar el retorno voluntario, seguro y digno de los cientos de miles de rohingyas huidos. El origen se remonta a agosto de 2017, en el que el grupo insurgente no islamista, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, ARSA, que declara defender los derechos del pueblo rohingya frente a los ataques del gobierno birmano y del radicalismo budista, atacó puestos de la policía birmana y una base militar. Murieron 77 insurgentes y solamente 12 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, esto desencadenó una persecución al pueblo rohingya que, como resultado, se produjeron cientos de miles de asesinatos y desplazamientos. A los ataques de las fuerzas y cuerpos de seguridad birmanos se pueden sumar la indiferencia del gobierno birmano ante las acciones del ejército y los ataques del nacionalista Movimiento 969 liderado por el monje budista Asin Guyatu, apodado el Bin Laden birmano. Este movimiento fue teóricamente disuelto por orden de las autoridades budistas de Myanmar, pero sigue operando en la práctica con sus ataques islamófobos y su discurso de odio contra los rohingyas. Este grupo, ARSA, se formó en 2013 tras los sucesos de 2012. Estos ataques comenzaron porque 3 musulmanes rohingyas violaron y asesinaron a una mujer budista en Rakhine, y esto ocasionó una oleada de violencia contra el pueblo rohingya. La situación actual de los rohingyas es muy complicada. Los niños sufren de nutrición debido a la falta de agua y bebida. Apenas tienen ropa, mantas o agua potable. Al les está dotando de ropa de abrigo y contribuye con $2 millones a construir puntos de agua, duchas, letrinas y una carretera que va desde Bangladesh hasta el desierto de Kutupalong para que el envío de materiales sea posible hasta allí. Bangladesh está acogiendo a todos los refugiados que llegan, como nace en Pakistán, donde han conseguido la nacionalidad debido a su gran asentamiento. Arabia Saudí ha donado $15 millones en ayuda humanitaria,
Malasia se reunió con el embajador de Birmania para culparle de toda la situación. Y Tailandia, junto a Indonesia, sigue recibiendo cantidad de refugiados. Quiero que seamos conscientes de la situación. El campo de refugiados de Bangladesh ha pasado los 626.000 refugiados. Ha superado la población de ciudades como Málaga o Lisboa. El campo de refugiados de Kutupalong se asemeja más a un asentamiento. Se divide en más de 20 campos distintos. Hay más de 50.000 refugios hechos de bambú, cuerdas y lonas de plástico, los cuales son compartidos y no tienen vitrinas. Este campo tiene una población similar a la de Zaragoza. Actualmente, en el conflicto sobre la persecución de los Rohingya existe una doble perspectiva. Nos encontramos primero con la perspectiva de la comunidad internacional, en la que ONGs, Amnistía Internacional, International Crisis Group y distintos medios internacionales han acusado al Estado birmano de perseguir a una minoría étnica, de llevar a cabo una limpieza étnica y de graves atentados contra los derechos humanos. Amnistía Internacional condena el actuar de las fuerzas militares, de la policía, de la Guardia Fronteriza y vigilantes budistas locales, quienes son acusados de haber protagonizado disturbios en la zona. Y sobre el conflicto armado interno, esta organización afirma que el ejército de Myanmar ha cometido una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos contra civiles, incluso pudiendo ser consideradas algunas de ellas como crímenes de guerra, entre las que se podría incluir ejecuciones, homicidios ilegítimos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y trabajos forzados. En este caso, órganos más importantes como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha llegado a mover para lograr la adopción de ciertas medidas, aprobando una resolución en septiembre de este año que recopilará y protegerá pruebas y preparará expedientes para el futuro procesamiento penal de los responsables. Por otro lado, tenemos la perspectiva del gobierno birmano en este conflicto. La postura del gobierno respecto al conflicto es cercana a lo que propone Jasmine Chia. Desde Myanmar, las autoridades consideran a esta etnia como inmigrantes ilegales que se asentaron en condiciones precarias. Así, la presidenta afirma que los Rohingya no son una etnia, sino una identidad política. Es por esta razón que ella considera la respuesta del Tatmadaw o las Fuerzas Armadas contra la amenaza del terrorismo islámico en el estado de Rakhine como adecuado. Sin embargo, este argumento se deshace y queda en mal lugar. Podemos encontrarnos con acciones como el rechazo de los rebeldes Rohingya de la ayuda del Estado Islámico y Al-Qaeda, ayuda tanto militar como económica. El problema aquí, según Jasmine Chia, es que el grupo conocido como los Rohingya presenta una diversidad de orígenes étnicos y sociales que hace difícil indicar una identidad más allá de su religión. Además, el reconocimiento de los musulmanes de Rakhine como Rohingya en sí implica enraizar su identidad en la región, que es justamente lo que está haciendo la comunidad internacional y que es objeto de crítica por parte del gobierno. Para concluir, aunque no reconoce a los Rohingya como una minoría étnica, Jasmine Chia sí dice que es evidente que la propaganda antimusulmana se ha convertido en una parte común del discurso nacionalista, en una sociedad en la que los medios de comunicación estatales publican artículos incendiarios y deshumanizadores en los que se les califica como detestables pulgas humanas y espinas que deben ser arrancadas. Soy Teresa Sancho, activista de Amnistía Internacional en Murcia. Soy Alfonso Herreros y soy colaborador ocasional con Amnistía Internacional. Bueno, nosotros estuvimos 2 semanas en los campos de refugiados de Rohingya en Bangladesh, la Semana Santa y Fiestas de Primavera de este año, de 2018, y allí accedimos durante 5 o 6 días al campo de refugiados. Decidimos entrar no para colaborar como voluntarios, porque no podíamos, sino para observar cuál era la situación. Allí con lo que nos encontramos fue un campo pues como una pequeña ciudad, donde parecía que se estaba dando una gran ayuda a los refugiados Rohingya. La realidad es que las organizaciones eran un poco corruptas o hacían un uso un poco cuestionable de los fondos que se les destinaban. No veías presencia de trabajadores de ONG trabajando, sino que veían, por ejemplo, muchos Rohingya con camisetas de distintas organizaciones, pero que estaban como voluntarios y no como trabajadores. Vino un panorama un poco desolador en cuanto a las necesidades básicas de estas personas. También pudimos presenciar varios repartos de comida y pudimos ver que era un poco la ley del más fuerte. Una vez que terminamos nuestra visita dentro del campo, decidimos hablar con la propia gente de Bangladesh para ver cómo ellos recibían este gran número de refugiados, y por la experiencia que tenemos aquí en Europa, el rechazo a la persona que viene de fuera puede ser bastante grande. Sin embargo, eso no es lo que nos encontramos en Bangladesh. En Bangladesh nos encontramos con que con todo tipo de gente que hablásemos, pues nos decían que los Rohingya son seres humanos, que son hermanos y hermanas, que hay que acogerlos y hay que darles un trato digno, puesto que vienen de sitios donde están siendo perseguidos.